Buenos días, voy dando un poco de charla mientras Erika lo conecta. Y quiero empezar, sin ponencia, leyendo parte, porque es solo parte, de una carta que tengo yo por aquí guardada en mi archivo de resina. La carta se fecha en Madrid el 23 de octubre del año 72 y va dirigida a respuesta de otra carta que envía al IFE, al Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, dependiente del Ministerio, luego lo explico, al jefe del Servicio de Extensión Agraria de la oficina de Carballino, de Orense, y le dice: muy señor mío, me es grato comprobar una vez más, a través de su atenta carta, que en ese servicio se preocupa por los aspectos de la resinación en Galicia, ya que estimo que es un asunto de interés económico, social, que puede tener en el futuro gran importancia en la región, pese a que el enfoque inicial de dicho aprovechamiento no ha sido muy afortunado. Efectivamente, esta sección de resinas, como único servicio de la nación especializado en aquel momento en el aprovechamiento resinero de los pinares gallegos y continuamos en la actualidad centrados en la experimentación de mejoras tecnológicas y la investigación de ciertos aspectos importantes relativos a la compatibilidad de los aprovechamientos resinero, maderero y celulósico. Creo que os va sonando, ¿no? Tan dilatada, Rafa, parece que por la letra sabes quién lo va a firmar. Tan dilatada experiencia nos permite asegurar que la explotación resinera de los pinares gallegos presenta una importante riqueza potencial, si bien, hasta el momento, una serie de circunstancias han determinado el que la resinación en Galicia no haya ido más allá de algún tímido y desafortunado intento llevado a cabo principalmente en la provincia de Pontevedra. Sin tratar de realizar un análisis detenido y profundo, que no cabe en los límites de un primer contacto por carta, puedo enumerarle solamente a título de orientación las circunstancias que, a mi juicio, han contribuido más al respecto. Y dice: A. Iniciación de los aprovechamientos sin preparación previa de la mano de obra necesaria, que lógicamente no existe en una región sin tradición resinera, independientemente del personal que nosotros, en aquel momento, y ahora os lo explicaré, decía él, que nosotros preparamos para el desarrollo de nuestras experiencias. B. La gran atomización de la propiedad forestal gallega, que se traduce en una evidente dificultad para conseguir unidades mínimas de explotación rentables. Creo que nos va sonando a estos tiempos, ¿no? Estoy hablando de una carta del año 72. C. La resistencia opuesta por la tradicional, repito, la resistencia opuesta por la tradicional industria del aserrío, unida a la particular idiosincrasia del campesino gallego, pero fundamentalmente a la oposición manifestada por la industria de fabricación de pasta celulósica, alegando supuestas incompatibilidades con el aprovechamiento resinero y mentalizando en este sentido a todos los elementos interrelacionados, en principio, en dicho aprovechamiento. Creo que se entiende también este significado. D. El carácter meramente restrictivo con lo que en aquel momento la Administración planteó la ordenación de la industria resinera en Galicia, que desembocó, la Administración era nacional en aquel momento, que desembocó en un forzado desinterés por parte de los industriales resineros tradicionales del resto de la nación y en unas concesiones de carácter casi monopolístico a determinadas entidades estatales, paraestatales e incluso empresas extranjeras. Y finalmente, el hecho de que se montaran dos fábricas de gran capacidad en Porriño, Pontevedra y en Ribadeo, Lugo, sin contar con un solo kilogramo de materia prima con cierto carácter de seguridad. Creo que os suena a todos. Parece que esto está fechado hoy, ¿no? Aunque en parte no lo es. Bueno, hay mucho más en esa carta. La carta la firma Viterico Solís Sánchez, ingeniero de montes y en aquel momento responsable de la sección de resina a nivel estatal. Viterico fue director de la Escuela de Investigación del Urizán. Acabó sus días aquí y creo que sus cenizas velan siempre porque esto siga adelante y porque estemos donde
¿Dónde estamos? Os suena a todos lo que os acabo de decir, lo que os acabo de contar, porque nos encontramos frente a los mismos problemas. Entonces, me han encargado esta ponencia que se titula así, El arte de resinar y su cabida en el eje atlántico peninsular. Bueno, pues Goa Crema, sabéis lo que significa, y yo me pregunto, ¿es la resinación un arte? Hoy, bueno, en su momento lo fue. En su momento lo fue. O sea, ese resinero que era capaz de, con un instrumento metálico, sacar esas finas hojas, porque eran tan finas como la hoja de un papel de ese pino, en su día madera del sistema Ugues, pues yo creo que era más que un artista, ¿no? Y hacer lo que está haciendo ese resinero de arriba, ya era pica de corteza con el sistema de ácido sulfúrico, que sí que se implantó aquí en Galicia, también aquel, en las experiencias, y subido en eso que lo llamábamos banqueto, pues yo creo que es para más. Es un arte hacer esa resinación de espina de pescado, que también se hizo aquí en Galicia, aunque esta foto es americana, estimulada con ácido sulfúrico, pues ahí fue un gran error. Pero hoy lo que vamos a hacer, pretendemos, y yo defiendo también, que es eso que veis ahí, ese aparato con energía que hace un agujero, pues hombre, no es ya tan arte. No es ya tan arte, pero lo que sí que es un arte es, y creo que en eso estaréis todos, es derroñar. O sea, derroñar, como yo digo siempre, es como bajar a las galeras de Ben Hur a remar. Es lo mismo y queremos exterminarlo totalmente. Entonces, esto no es un arte, entrar ahí con un taladro y hacer un agujero, pues realmente pues no es tan arte como el anterior. Pero lo que sí que también es un arte es enfrentarse a una explotación y llegar a momentos como el de ahora mismo, donde no tenemos marcados precios. Y eso todavía es más arte. O sea, que el resinero, aun con esas, se haya puesto a derroñar y a descortezar el árbol, a preparar la mata sin saber qué precio se le va a pagar, bueno, pues tampoco tiene la culpa la industria, porque esto es un mercado globalizado y tal, y yo lo comentaba antes, lo que ocurre ahora mismo no ha ocurrido nunca, jamás. Desgraciadamente, el momento de la resina son los momentos en la historia de las guerras. Es un producto muy demandado para la industria bélica y pues no se entiende lo que está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, dice Europa que no es capaz de suministrar en un mes las armas que necesitan unos en un día. Entonces, no se entiende la parálisis que hay ahora mismo con el precio a nivel mundial, no se entiende, pero también es paralela a periodos anteriores, porque bueno, los precios han subido, han bajado siempre. Bueno. ¿Es viable la actividad resinera en el eje atlántico? Pues os lo he leído antes en parte en la carta. Hay toda una historia de experimentación resinera en este eje atlántico, sobre todo aquí en Galicia, mucho menos en Asturias, pero sobre todo en la parte oeste de Asturias, pero sobre todo aquí. El Ministerio de Agricultura, dentro de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, tenía al IFIE, cuyo director tenía tanto rango como el director general de Montes, ojo, que era el antecesor del director general de Licona. Y sabéis el poderío que ha tenido este organismo. El director del IFIE, Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, transformado creo que fue en el 71, en el actual INIA, la fuerza nacional que tenía era inmensa. Y sobre todo en este aspecto, en el aspecto de resinas. El responsable de resinas era, después del director, uno de los más importantes del organismo. Bueno, no existe en el INIA, no existe. El CRIDA 6, que era el que llevaba resinas, ya no existe. Se lo cargaron y adiós, muy buenas, ¿no? Ahí no hay más normas básicas que las que quedaron, pero no hay nueva normativa básica producida por alguien que de verdad se entienda en ese organismo, no lo hay. Por eso son muy importantes estos programas, es muy importante canalizar fondos
para hacer lo que está haciendo este programa y otros. Y como decía Guillermo, efectivamente, es que es fundamental, porque no hay un organismo nacional que lleve estos temas como lo ha llevado siempre, durante casi un siglo. Entonces, a través de ese patronato de la Fundación Juan de la Cierva, pues se presentaban proyectos y se presentó un proyecto Galicia, del cual se habló ya en los años 40, proyecto de investigación. Ese es el proyecto original, ese es el informe, se ve fatal, pues es un documento del año Cataplum, como os digo, pero se ve fatal, pero ese es el informe y ahí está todo ahí dentro. Hubo unas publicaciones en Galicia, enhorabuena, del ABC del año, creo que es 57, y es que se veía fatal el periódico, y dice ahí muy claro, pues en esas masas forestales gallegas tenemos una fuente de resina capaz de proporcionar entre 25 y 30 millones de kilos por temporada. La producción nacional, decían en ese momento, era de 45 millones. Siempre defendí, en los años, pues a finales del siglo pasado, que la industria resinera puesta a tope podía ser la mitad de toda la producción nacional, puesta toda la producción nacional a tope, que las expectativas de Galicia eran brutales, pero claro, las lastraba, cuando yo llegué aquí por primera vez a vender esto, las lastraba parte de lo que hay aquí. Lo mismo, yo lo he conocido mucho después, y eran los mismos problemas a los que yo. Por suerte, este proyecto, que ha entrado en madera, y así lo decidimos, que entrara en madera, que era uno de los grandes problemas, pues esto se está suavizando y se está viendo que esto no tiene nada que ver con el resinero artista, el arte, por eso se hablaba del arte que sacaba aquella viruta de madera. Eso ha desaparecido, la afección de la resina al árbol es prácticamente nula, y hay muchos técnicos aquí que lo pueden corroborar, y el propio proyecto también, ¿no? Bueno, pues eso ya decía el periódico aquí en aquellos años. Bueno, pues expectativas que las marcamos muchas veces. Y este es el informe sobre la resignación de los pineales de Galicia y condiciones generales que se proponen para la concesión de este aprovechamiento. Esto antes era muy serio, o sea, la industria resinera nacional era como la bolsa, o sea, es que es muy difícil trasladar la importancia que tenía en aquellos momentos la industria resinera. Y digo yo ahora mismo a nivel nacional, después de estar trabajando 30 años en todo esto, y lo digo casi lo digo a la cara, pero yo he sido político muchos años y lo sigo diciendo, lo mismo. Se están invirtiendo los suficientes esfuerzos en esta industria resinera, que es capaz, como lo han dicho hace unos minutos en esta mesa, capaz de fijar población en el medio rural, de traer población al medio rural, de traer riqueza, de proteger a los montes contra los incendios. ¿Se están haciendo los esfuerzos necesarios? Mi respuesta es no, pero no con palabras muy grandes. No. A vosotros que estáis aquí y a los que me están viendo y escuchando por internet, no. Y lo digo en la mesa de la resina y lo digo en todos los lados. No se están haciendo los esfuerzos necesarios. Hay que invertir más en este sector. Nos puede dar unos retornos impresionantes en población, en fijación de la población rural, en incendios. Llevamos ya 25 años desde el nuevo retorno de la resina en algunas zonas, y se está viendo la importancia que ha tenido esto frente a los incendios forestales. Entonces hay que invertir ahí mucho más, que sí, que me decía un director general de Montes, mira, los alcaldes os gusta más pintar un pueblo de verde que invertir en un monte, porque en el monte el votante no lo ve, en el pueblo sí. Pues es que es así, que realmente es así. No era mi caso, pero bueno. Bueno, en ese informe, como veis, solo alguna página y tal, para que veáis, pueblo a pueblo, se decía, o sea, fue un informe brutal, de muchísimos años, pueblo a pueblo. Está desfasado totalmente porque los incendios se han encargado de ello, ¿no? Durante tantos años. Esto es de los años 70, este es de los años 60, del 60 y tantos creo que es.
Bueno, pues ahí veis pueblo por pueblo la riqueza que tenía, la posibilidad de resina, la posibilidad de kilos de extracción, número de pinos, diámetro. Bueno, fue un informe bestial y ya el dato concluyente no era el del periódico, era mucho más humilde, claro, y mucho más adaptado a la realidad. Hablaba de 9 millones de kilos y luego había unas posibilidades totales, eran unos, otros si eran montes solo en mano común. Bueno, pues había ahí muchas posibilidades. Y esta otra es una carta que el director general del Instituto Forestal, que por cierto fue técnico en una de las zonas resineras más importantes de este país, antes lo fue, ponían en marcha parcelas de experiencias aquí en Galicia. Aquí en Galicia se estuvieron haciendo experiencias durante casi 30 años. Ahí tenéis un monte en resinación, os va a sorprender, porque esto no son caras de Uber, ¿no? Eso creo que no lo habéis visto nunca. Ese sistema se llamaba el sistema de caras múltiples, estaba patentado por el propio IFIE. Era un sistema UGES, tocaba muy poquito a la madera, pero la tocaba. Y esa era la máquina, una máquina automática, los años 50 ya. No somos tan modernos cuando hablamos del taladro, ya usaban otras máquinas entonces. Por supuesto también el sistema UGES. Que alguna vez lo he dicho, este es el sistema Gilmer americano. Luego ya ahora le llaman Borehol y no sé cuántas cosas más. Este es el real, esa fotografía es del año 31. Ahí le veis, con los dos taladros, que bueno, nos suena a todos, uno por un lado, esto se hacía a 40 centímetros de la cara y tal. Eso también se hizo aquí. Este otro, que es el primer taladro, que es el sistema MACEC, el aparato era un taladro manual, además daba unas vueltas, eso, unas de multiplicaciones, eso está en el Museo Nacional del Servicio Forestal en Coca, ahí está el aparato original. Y bueno, este es el sistema que todos conocéis. Y bueno, pues aquí pues es lo que tenemos, con constante pendiente, régimen de lluvias mucho más alto que el nuestro, el de Castilla, tenéis ausencias de heladas, por contra grumosidad más inmediata de la resina, grandes distancias a fábricas, turnos más cortos y bueno, pues viabilidad, creo que os la estoy dando, viabilidad le hay muchísima viabilidad, es inmensa, la riqueza que hay aquí en resina es brutal y es mitigación, como ha dicho el director, de productos petrolíferos. Yo no lo entiendo, porque mi coche es malo, que es diésel, y meterse más con esto, que es mitigar productos petrolíferos, no lo es. Pues bueno, a ver, mi apuesta, ¿por dónde iría? Pues va por ahí, por supuesto, va por el taladro. Esa fotografía que está fechada en el 2010, como veis, pues ya hacíamos cosas de estas mezcladas con pica de corteza. El director del Urizal lo conoce, además, todo esto, que se lo enseñamos hace años en Coca. No, bueno, todo ese archivo se le pasea al Urizán y está documentado aquí, gracias a él, en la Xunta de Galicia. Y bueno, pues esto es una explotación de aquí, de Galicia, una explotación que tienen, además, con autorización de la propia empresa. Esa es la empresa, esto es lo que hacen de 1 de enero a 30 de octubre, picas opuestas, 275 gramos por pica, 400 gramos por pinos de media, pica circular de 60, bolsas de unos 1.600 gramos, etcétera, etcétera. Bueno, es que, a ver, a mí me llamaron algunas personas y me dijeron, no, es que hace unos días han dicho que este sistema es menos productivo que el sistema de pica de corteza. Decíamos lo mismo con el UGES frente al sistema de pica de corteza en su día. ¿Es más productivo el sistema de pica de corteza? Sí, hay que derroñar, sí. En este no. Aquí hay otros factores también. Hay otros factores. Muchos factores, por ejemplo, ¿veis? Todas esas gotitas que hay aquí, se ven las capas de gotas, ¿vale? Desde la última capa de gotas para arriba, eso es todo lo que produjo
el año pasado un pino después del mes de octubre, hasta febrero. Y ahora mismo están produciendo. Si no se ha dado la pica en blanco, siguen produciendo sin picar, a lo mejor desde el mes de octubre. ¿Vale? Cosas que hay que investigar, hay que seguir la investigación. Como no hay otra, como se explicó al principio, tendrá que ser a través de estos proyectos. Es más que necesario. Tenemos que investigar. Ahí lo tenéis, claro. Ahí lo tenéis, que la pica que tú has retirado, te pones la bolsa o lo que sea en el siguiente taladro y eso sigue fluyendo resina, la mayor parte de los pinos. Entonces, eso hay que verlo. El envase, oye, se puede llamar bolsa, se puede llamar pote, se puede llamar otra cosa, porque esto tiene que evolucionar. Esto tiene también sus pegas, ¿no? Tiene que evolucionar. Yo digo el sistema de extracción, luego el sistema de recogida, eso está más que abierto y más que cuestionado en muchas circunstancias. La superficie de corte de traqueidas y canales es mucho menor en un taladro, aunque sea de 6, ¿vale?, que en una pica de 12, el sistema de pica original, ¿no? El número de picas de autoestimulación pues es mayor. Las picas anteriores de las que estaba comentando, pues fluyen de resina descontrolada que se derrama después de retirar el implante, cuando nos vamos a la siguiente. Bueno, hay una serie de detalles que efectivamente pues ahí están y que hay que seguir investigando. Y ¿qué ocurrió con aquellas experiencias del IFI y de luego el INIA? Pues que cuando llegaron las transferencias autonómicas, pues hubo un corte total. No hubo una transferencia de todo aquello. Y aquí realmente la gente no sabía que se había resinado en Galicia tanto de manera experimental, pero tanto. De hecho, hubo parcelas de experiencias de tamaño real, de tamaño industrial. Y alguna gente que vive lo conoce y va, pero esto hubo un corte brutal. Por lo tanto, tiene que seguir la inercia que se está tomando ahora con este otro tipo de investigación, no directamente de la Administración, sino, bueno. Y eso, pues bueno, ya lo he dicho, porque hemos de reconocer que todo sigue casi igual. Sí que hay una mayor facilidad, mayor recepción y mayor fomento por parte de esta región hacia el sector resinero. Vamos, lo hemos hablado ya, que esto hay un cambio bastante bueno. Se ha visto también que la afección a la madera pues no es la que se decía, porque estábamos confundiendo el sistema UGES con todo esto y no tiene nada que ver. Por lo tanto, hay mucho futuro, puede haber mucho futuro en ello, pero hay que seguir trabajándolo. Todo sigue casi igual, pues ahí está la clave, ¿no? En el casi ponemos igual porque motiva mucho más, pero es casi, hay cosas que sí que han cambiado y deben de seguir así. Y por lo tanto, lo que tiene que haber es mucho más interés hacia este sector y, por supuesto, si estamos hablando todos los días y se nos llegan a la boca constantemente, estamos ya en tiempo casi, ¿no? Ahí vamos. Sí. Ahí pone 22 y he empezado más tarde, o sea que... Bueno, por lo tanto, mi percepción desde el año 2003, que aparecí por aquí la primera vez y me fui para casa así, porque aquí no quería resinar nadie, la industria no quería ni oír hablar de esto, los otros tampoco, aquí nadie quería problemas, pues no tiene nada que ver, ese es el casi. Esto no tiene nada que ver. Creo que va poco a poco, va avanzando poco a poco y bueno, el ejemplo de esta empresa que está teniendo una actividad importante, pues yo creo que debía de ser motivación para todos, y los resultados que se están obteniendo de estos grupos también, que luego los van a explicar más adelante. Así que, pues sin nada más, pues solo deseo que Galicia sea esa potencia resinera
que nos supere a Galicia, si es posible, que nos supere a Castilla, si es posible, y que de verdad las intenciones y las prioridades políticas de manera global de este país hacia el sector forestal principalmente, ojo, y lo repito 3 veces, hacia el sector forestal principalmente y hacia el sector resinero en particular, pues sean las que todos estamos demandando. Si de verdad estamos buscando una neutralidad en emisiones, etcétera, etcétera, y empezamos a sacar las verdades del barquero desde el sector forestal en aquellos montes que aportan muy poco a la fijación de carbono, pues a lo mejor nos estamos dando cuenta de que el camino que elegimos no ha sido el adecuado y que uno de los grandes problemas le tenemos en el sector forestal en cuanto a emisiones de los incendios. Aquí tenemos a un medio que los mitiga en parte, y en cuanto a la fijación de carbono, que está muy en entredicho en algunos montes que por ahí se les da como que son bárbaros, porque como no se gestionan y no se hace nada en ellos, pues son la pera de la selva aquí en la península ibérica, y para nada. Ojo con las emisiones de esos montes, y me canso de decirlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos.